La Corporación Cultural Nuevo Horizonte se complace en iniciar la temporada 2024 del ciclo de charlas Se Piensa en Baile. Hoy día partimos con un tema muy querido por nosotros porque responde a una trayectoria de la Orquesta Sinfónica de Paine, la más antigua de esta comuna. Hoy día, el director del Círculo Musical de la Corporación, Rodolfo Silva Castro, presentará al maestro violinista Álvaro Mesa Novoa, quien dirige también la Camerata Nuevo Horizonte, con un tema muy interesante del cual nos introducirá don Rodolfo. Bueno, muchas gracias por asistir a esta primera Se Piensa en Paine. Tal como decía Pedro Barovés, la Corporación Cultural tiene una orquesta juvenil desde el año 2013, y eso respondiendo a esta verdadera revolución cultural que se produjo a partir de la década de 1990, en que las orquestas juveniles se transformaron en una fuente de formación, una fuente de la práctica, la enseñanza y la práctica de la música en niños y jóvenes, produciendo por una parte una verdadera revolución artística, pero también una revolución social. Sin embargo, desde esa época hasta hoy, el escenario ha cambiado bastante. Por una parte, han pasado por estas orquestas miles de niños y jóvenes. La bienvenida a los niños y jóvenes que vienen llegando. Y en 20 años, obviamente, todas las condiciones mejoran. Entonces, el propósito de esta charla es conocer cuál es el estado actual de las orquestas juveniles. Y a partir de la experiencia del maestro Álvaro Mesa, empezar a reflexionar respecto a qué tiene que hacerse, cuáles son los cambios que hay que implementar y cómo se espera que quienes practican la música aprovechen esta formación. El profesor Álvaro Mesa tiene la ventaja de haber vivido todo el proceso, y es una experiencia que nosotros queremos aprovechar. Él comenzó a estudiar violín muy niño, y a los 12 años fue monitor de violín, es decir, formaba parte de los profesores que formaban a los niños, 12 años. Después de eso continuó estudios en la Universidad de Chile, donde ya se dedicó completamente al violín. Después una pequeña especialización que hasta el día de hoy no deja en música antigua, específicamente música barroca. Y paralelamente siempre ha estado enseñando, siempre ha estado formando orquestas o apoyando orquestas. Curiosamente, tal como nos va a contar, orquestas en sectores de pocos recursos, donde pareciera, él lo irá a confirmar, que es donde mayor adhesión hay de parte de la música. Entonces, nos parece muy valioso que él nos entregue una muestra de su experiencia para saber qué nos conviene hacer y qué no nos conviene hacer, y además su visión de cómo tienen que ser las orquestas en el año 2024. Entonces, le doy la bienvenida y pido un aplauso para el profesor. Ya la presentación nos dice, no tengo mucho más que explicar, ¿no? Voy a empezar desde mis inicios como músico de violín. Primero que todo quisiera hablar un poco sobre la paradoja que existe del niño problema escolar, la cual es si es un niño que efectivamente quiere ser desordenado, quiere molestar, o realmente tiene o está en una búsqueda constante de motivación y de algo en lo que ellos quieren desarrollarse. Yo tuve suerte porque yo siempre fui un colegio donde mi papá era casi público, de esos que
que iba todo el barrio, pero había que pagar un poquito para que dijeran que no iba a ir al colegio público. Pero iban todos los del barrio igual. Y en una reunión de apoderados pasaron unos profesores de música, vamos a recalcar eso, ofreciendo clases de violín. Y yo, que era un niño problema que se metía más o menos en todos los talleres posibles, también quise entrar al taller de violín. Yo iba en cuarto básico o quinto básico. Debo agregar que en esa época yo tenía promedio 2 en música. Según yo no la entendía, porque según yo no me gustaba. Entonces creo que tiene que ver también un poco como la forma en que te enseñan, ¿no? Y entré al taller y mi mamá me dijo, bueno, hay que pagar este taller, así que no te sales más. Y fue una de las primeras verdades de mi mamá, no me salí más. Volviendo al tema, que claro, estamos hablando de un contexto del año 99, 2001, claro, 99, 2000, donde unos profesores de música se encontraron con un par de violines y aprendieron a tocar la estrellita y algo más y empezaron a enseñar violín colegio por colegio, donde uno actualmente tiene un imperio de clases de violín y que le va muy bien, por no decir otras cosas. Y aún así pudieron hacer ese proyecto y pudieron establecer un inicio en lo que fue la masificación un poco de lo que es las orquestas de niños y también las clases de música. Entonces eso es un poco como en el inicio, ¿no? Entramos 30 niños y quedamos 2. Luego quedé solo yo con los 2 profes, que es lo que suele pasar, sobre todo cuando uno es una persona que absorbe un poco. Yo nunca he considerado que soy un tipo talentoso o de grandes condiciones, pero sí se me hacía fácil porque soy habilidoso, tal vez con mis manos, me gusta dibujar, pintar, esculpir, inventar cajas con ruedas y engranajes y cosas así. Entonces se me hizo fácil y ellos, en el momento en que ya vieron que yo ya no era un negocio, por supuesto, me invitaron a una orquesta llamada Orquesta de Lo Barnechea, que después pasó a llamarse Orquesta Regional, que era una orquesta totalmente pionera en base a la edad, porque entraban niños chicos hasta ser mayor de edad y que no correspondía a lo que existía en ese tiempo en la FOJI, en la Fundación de Orquesta, que era la Orquesta Nacional Juvenil, donde ya participaban jóvenes hasta los 22 o 23 años, no recuerdo, que eran de conservatorio, que tenían estudios formales de la música. Por lo cual yo la califico como la primera era de las orquestas infantiles, donde la premisa no era hacer buena música o tal vez tener un contenido artístico en la música, sino más bien rescatar niños y jóvenes del riesgo social, que fue el inicio de este movimiento, ¿no? Ahí también, pasando un poco ese tema, mantuvo algunos años ahí y cuando cumplí 11 años, los profesor y director de la orquesta, nunca hubo un profesor de violín ahí en realidad, el director de la orquesta y el director del proyecto más que todo se dio cuenta de que habíamos algunos estudiantes o niños que tocábamos en la orquesta que se nos hacía fácil o que entendíamos el lenguaje de la música, de leer una partitura, por lo cual se nos asignó la misión, en mi caso con 11 años, siendo el menor, de enseñar a tocar violín a niños iniciales. Yo lo catalogo como en palabras blandas, lo catalogo como la necesidad de poder expandir un poco una idea en un proyecto, porque a todas luces en los ojos del 2024 esto no estaba bien y muchos fuimos y aprendimos así como enseñando lo que creíamos que realmente sabíamos y no sabíamos nada.
Yo llegué a recorrer 4 o 5 comunas a la semana haciendo clases para ese proyecto y se fue quitando lo que yo quería hacer, que era tocar violín en la orquesta los sábados en la mañana, porque tenía que ir a hacer clases. Yo iba a hacer clases los sábados en San Pedro, después me tenía que ir al Güey, me iban a buscar a las 5:30 de la mañana, llegaba a mi casa a las 12 de la noche, 10:30 de la noche, molido. Mis papás tenían que costear mis comidas. Y yo era el profesor, pero yo era el profesor de las orquestas. Entonces, si bien es anecdótico y suele ser gracioso, en algún registro de texto que estoy realizando, no voy a ser tan amable tal vez para poder contar lo que fue eso, porque creo que no va en este caso, no va al caso, ¿no? Ahora es música para la vida feliz. Entonces, continuando con eso, claro, me vi en la disyuntiva de ser músico, de ser violinista, de creerme un gran músico. A los 11 años yo ya era el profesor, el maestro de niños que yo enseñaba como fuese, y que en la realidad de las cosas estaba haciendo un daño. Pero si lo veo desde el contexto de la primera era de las orquestas juveniles e infantiles, por supuesto de que tal vez fue una contribución, porque en realidad no habían especialistas. Si tú querías un profesor de violín, tal vez tenías que recurrir a un conservatorio, o ir a ver la sinfónica o la filarmónica y hablar con un profe ahí para que te enseñe, ir al conservatorio a buscarte un estudiante que más o menos ya supiera algo. Entonces, eso pasó. ¿Qué más puedo decir respecto al inicio de mi formación? Que me levanté muchas veces temprano, llegué muchas veces tarde, pero aprendí a leer música como ninguno probablemente, porque de alguna forma había que agarrarse, agarrarse. Entonces, más que todo eso, hubo un momento en que yo dije, pero yo soy el maestro, ¿cómo voy a ser yo el maestro, el profesor a tan corta edad? Y fue cuando me di cuenta, estando en el colegio, ya habiendo pasado un poco los años, que en realidad existen las figuras como el conservatorio, como academias de música, qué sé yo, y se me plantó en la cabeza, gracias a un compañero del colegio, que es saxofonista profesional, también que estudiaba en la Facultad de Artes, y me dijo, oye, pero ¿por qué tú no te postulas al conservatorio si igual toca? Isaías, amigo mío, espero que estés bien. Saxofón chilenero le dicen también. Él es mi gran amigo. Vive en Pirque. Y resulta que él me impulsó a postular, siendo mi único contacto con la academia. Él ya estaba en el conservatorio cuando él me lo nombró. Nunca yo había ido al conservatorio. Creo que una vez fui a ayudar a que alguien entrara como a la carrera de composición, y fue un edificio redondo, antiguo, con alfombra y sillones con cuerina, y tuve que tocar una composición de él, yo en el conservatorio, yo creyéndome el profesor ya en el conservatorio probablemente. Y resulta que postulé aquel año que él me dijo que postulara, me preparé con la profesora Lilian, no recuerdo el apellido, que en ese tiempo era la profesora de la Orquesta Comunal de Puente Alto, yo oriundo de Puente Alto. Tomé un semestre gratis con ella clase gracias a la orquesta, y me preparó porque mi audición era un chaleco de mono. Yo iba a tocar 3 movimientos distintos de 3 conciertos distintos y al final iba a tocar cualquier cuestión, y me dijo, no, hagamos uno pero bien, y si hay que tocar algo rápido, bueno, te toca y esto del otro. Y di mi audición, y en una audición más o menos histórica, donde se postularon alrededor de 120 niños, tuve la suerte y la fortuna de quedar, porque fue a ver el resultado de un amigo mío que se había postulado al contrabajo. Yo ya me daba por muerto, mi apellido es Mesa, el profesor Durtey, que fue quien más o menos fue el mediador, dijo, vamos a hacer salomónico, el primer apellido, y luego el de la Z, después la B y después la Y. Yo soy Mesa, estoy al medio, me tocó en lo último.
con 120, escuchando 120 cabros, los profes no querían más guerra. Mi audición duró 2 minutos, con suerte. Y para afuera. Y me fui desmoralizado, me fui triste, pensando en que me había ido mal, por supuesto. Tenía compañeras tocándose un precioso Acolay, un precioso concierto de Bach, un precioso concierto de Mozart. Y yo tocando un reading, un Vivaldi chiquitito. Y fui el último de la audición en cuanto al orden, gracias a la gran idea del maestro. Y resulta que más o menos, no recuerdo bien, sino creo que en diciembre, antes que cierren la facultad por vacaciones, fui a ver el resultado y resulta que había quedado. Yo no lo podía creer. Una amiga mía que me acompañó, Isvara Silva, que ahora está estudiando bikini en Australia, me pegaba, pero me pegó como nunca nadie me había pegado por la felicidad que ella había tenido tuvo de verme que yo había quedado en el conservatorio, mientras yo no podía creer, por supuesto, lo que pasaba. Y nadie en mi familia tampoco creía que yo había quedado en el conservatorio, en la facultad. Y ahí quiero enlazar eso un poco con lo que pasa cuando existen niños y jóvenes que se ven que tocan harto, o que mueven bien los dedos, mueven harto los dedos, pero resulta que son de colegio, o de comuna chica, y quedan en una orquesta más grande, o quedan en el conservatorio, como fue en mi caso, donde llegas como estrellas y te caes como un meteorito. Conocen lo que realmente es el nivel, o conocen lo que realmente es niños y jóvenes con estudio. Yo llegué a mis clases sobrado porque yo era el profesor en su momento, con mi profesor Elías Allende, que le mando muchos cariños también. Llegaba a leer a las clases. Yo no llegaba, no estudiaba. Llegaba a leer a las clases. Y como tenía buena lectura, zafaba. Hasta que un día me hizo la gran desconocida justo en la sala de su profesor, porque don Jaime de la Jara, que en paz descanse, que a veces me hacía clases ahí, y me pilló. Y desde ahí que nunca más no estudié para unas clases, porque el reto, todavía podríamos decir un reto a la antigua, con partituras volando y gritos por doquier, significó en mí un cambio para bien, un remesón en el cual hizo darme cuenta que yo no era nadie en el universo, una ameba violinista y no el profesor, el maestro, dentro de una orquesta donde solo existía un director de orquesta y alguien que gestionaba y probablemente se hacía rico, vaya a saber uno. Eso yo lo catalogo como caer como una estrella, cae una estrella del violín. Así que, en parte eso. Bueno, mi carrera de violinista, yo no terminé la carrera, me congelé, porque decidí irme por otros lados. Decidí tocar, decidí hacer clases, tomar masterclass, y me fui por el camino de la música barroca. Tengo yo diplomados de música antigua, tengo como 5, 6, no, ya le perdí la cuenta, pero en la universidad en Chile que las han dado, la Alberto Hurtado, la U de Chile, qué sé yo, también de dirección orquestal, algunos cursos. Y tuve la dicha, dado el esfuerzo que mi profesor, Elías, ¿no?, que aún tenemos contacto, en mi guía, en mi segundo papá, a pesar de que me retó de esa forma, que nunca más dejé de practicar, a pesar que me desaparecí entre medio del mundo musical un par de años cuando fui papá y me enamoré perdidamente. Congelando la carrera incluso. Y pude tomar clases con los grandes maestros que yo quise tomar clases. Pude tomar clases, bueno, con maestros chilenos en Raúl Orellana, que incluso una vez pudimos traerlo acá a tocar junto con mi cuarteto. Mi gran profesor de barroco. Pude tocar en la Universidad Católica las masterclass como alumno activo del maestro Fabio Biondi, que es el concertino y director de la Europa Galante. Y también quedé en las masterclass de Italia con el maestro y mi ídolo de la infancia, Enrico Onofri, quien
No pude ir a tomar clases presencialmente con él porque la gente en Italia en ese momento la estaban sacando en cajas en la calle por la pandemia. Fallecida, pero espero, dada la insistencia ya de algunas clases online y de, qué sé yo, volver algún día y ir para allá y tomar las clases con él. Entonces, eso es más o menos como mi espectro, ¿no? De lo que yo he hecho, de cómo estudié, de con quiénes estudié y qué es lo que me ha hecho feliz. Aún así, yo he dedicado la gran mayoría de mi vida involuntariamente en una primera mitad y voluntariamente en la segunda a enseñar. Y es lo que a mí más me gusta. O sea, actualmente dirijo la orquesta del Colegio Municipal Paula Jara Quemada, la única orquesta del Colegio Municipal que hay en la comuna, que tiene 30 niños. Podríamos tener 50 si quisiéramos, pero no hay cupo. Y entre otros lados, hago talleres en Pirque, Puente Alto, en Paine, en Viña del Mar. Hice un taller de verano en la Universidad Católica, en la sede de Pirque, justamente en la casa de Marcela Paz, coincidentemente ahí en la casona de ella, así que tuvo un valor histórico gigante. Acá igual en Viña tengo un pequeñito grupo que va creciendo y lo que a mí me apasiona básicamente, más que tocar como Paganini y más que ser el mejor del mundo, lo que a mí me apasiona es enseñar a niños a entender la música como un agente transformador, no solamente de personas, de niños, de vidas, sino de familias y entornos, de pasajes, de villas. Y aquí ya me presenté, así que me voy un poquito al cuerpo, ¿no? de esta charla, que es los aprendizajes y los beneficios, mejor dicho, del aprendizaje de la música. Yo considero que las artes comprenden un valor fundamental en la enseñanza de los niños, porque nos desarrolla nuestra sensibilidad. Y creo que eso explica también la problemática actual de por qué tantos chicos, tantas chicas se frustra tan rápido, porque estamos en una era de lo inmediato. Sin embargo, en las artes no son inmediatas, pues la carrera de violín dura 12 años, la de actuación durará 10, la de pintura durará, de artes visuales durará lo mismo, qué sé yo, comparable a los médicos nomás. Entonces, creo que la inclusión de las artes en los colegios, en las villas, en las sedes, en las capillas, creo que es el rol fundamental para poder tener es el arma transformadora para tener una sociedad mejor, para tener buenos niños, para tener buenas personas, para tener niños que si se frustran puedan llorar libremente y no cometer un homicidio por un partido de fútbol, o sea, por cosas tan simples como esa. También creo que la música es transversal. La orquesta del Paula Jara Quemada, y me enorgullece decirlo, que la del colegio que está acá en Paine es transversal, no discrimina, discrimina porque no tiene más cupos nomás, pero nosotros aceptamos niños con necesidades distintas, niños de silla de ruedas, por decir algo. Tenemos actualmente 4 niños que son del espectro autista. Tuvimos 5, pero uno se cambió de colegio, que está aquí, y que era mi regalón. Ese grandote que está ahí. Cristóbal, desde cuarto básico creo que lo tenía, tercero básico va en octavo se cambió de colegio. Y toda la vida fue mi alumno, desde que le costaba estar sentado 3 minutos en la silla y le daban los ataques de querer ir a correr un rato en el patio. Iniciamos un proyecto tan lindo que toda la orquesta sabía
que de repente el compañero necesitaba reírse o salir corriendo. Y nosotros lo protegimos. Y eso generó una semilla tan grande, tan linda, que tenemos niños del espectro. Obviamente hay que cumplir ciertos, por supuesto, parámetros, porque si un niño no hablante que tal vez tiene algún otro problema, es muy difícil enseñarle un instrumento. Pero el hecho de que pueda participar, se mantenga, no falle, se compre su corbata con llave de sol, aunque toque puras notas al aire y resulta que esas notas al aire funcionan y se acoplan a un sistema de una orquesta como tendría que ser, ya eso es una ganancia salvaje. O sea, eso ya es un objetivo cumplido y funciona hasta ahora en el colegio. Tenemos actualmente, algunos niños y tampoco me quiero detener mucho en eso porque en realidad son niños normales también. No hay mucho más que aportar. Y también creo, como lo dije anteriormente, sobre la música en este caso, pero las artes como una herramienta de transformación social, integral, emocional, disciplinario, social, que te ayuda a ser buenos amigos. Yo hablo por la Orquesta del Paula porque estamos acá en Paine, ¿no? Pero la Orquesta del Paula conviven niños de tercero básico junto con los de cuarto medio. Y no hay separación de edad. Y todos saben, desde el momento en que entran, que esa cabra que ya parece su mamá, y él es su compañero y que puede pedirle ayuda. Entonces creo que el trato horizontal respecto a eso, a las relaciones humanas, es muy importante en cuanto a las orquestas infantiles. Cosa que no pasa siempre, que no pasa en todos lados y que probablemente nunca no va a pasar porque por supuesto que hay gente que piensa distinto. Muchas personas a mí me preguntan ¿a qué edad es mejor partir en la música? ¿O a qué edad es mejor partir en las artes? Pero creo que esa es una pregunta simple, porque básicamente el arte, la música, la danza, los sonidos, las marañas, ¿no? Las rayas, son parte fundamental de nuestras vidas, por lo cual existen actualmente estimulación temprana, existen formas de poder conducir esas inquietudes desde niños muy chiquititos a talleres de estimulación, donde lo hacen aplaudir, escuchar música, rayar, saltar, pintar, correr, jugar, y básicamente iniciar en las artes es ser niño. Dejar que los niños sean niños, que es algo que no estamos haciendo actualmente. Actualmente estamos atrofiando cerebros, estamos atrofiando gente a través del ya, déjate de lesear, ahí tienes el teléfono, no hables, no pintes, no rayes, no juegues, no saltes, no grites ni cantes, no le pegues a la pelota a la pared, hace un ruido, anda a jugar Roblox al celular mejor. Entonces creo yo que la mejor edad para partir a hacer música es cuando el niño ya se pueda sentar solo y le puedas poner música. Y que pueda escuchar música, pero no alpailita, pues, sino música. música que valga la pena, ¿no? Y todo tipo de música, por supuesto, porque si tú pones un reggaetón o una salsa, el niño va a bailar, y si tú pones música clásica, quizás el niño de repente se va a impactar, quizás se asusta, quizás se conmueva, y el cerebro se va a ir desarrollando frente a esos estímulos hasta que cuando tenga 30 años y escuche la novena en vivo se va a poner a llorar. Yo creo que eso, la novena de Beethoven, segunda sinfonía, creo que eso es lo más importante. Así que para los que me dijeron por ahí cuál es la mejor edad para partir, yo diría que los 0 años. El efecto Mozart no existe en todo caso. Ese de ponte audífono en la guaguita, patraña. Todas las guaguas se mueven por los ruidos. ¿Qué más? Respecto a eso, beneficios de la música para la vida feliz.
Creo que estaba un poquito de más desarrollarlo porque ya más o menos lo he explicado. Pero la música transforma a niños. La música es transversal y adapta a niños y jóvenes a una sociedad donde tal vez se sienten excluidos. Yo quisiera contar algo un poco personal, si me lo permiten, pero no personal porque es algo que es mío, sino porque yo lo viví y yo fui parte de eso. Y me pasó la semana pasada, o esta semana, creo que me pasó el martes. Yo tengo un alumno, tuve un alumno, está en el limbo, que del colegio, y que es un joven que está en el contrabajo, pasa solo. Y uno lo ve y uno ya cacha qué hace. Uno lo ve y ya sabe cuáles son sus pasatiempos. Uno lo ve y probablemente cruce la calle. Y resulta de que él estuvo el año pasado el año antepasado en la orquesta y se salió. Y volvió, que quería volver. Este año lo aceptamos en el contrabajo. Para variar los contrabajos dando problemas. Y dejó de ir, pues. Fue 2 semanas el entusiasmo y dejó de ir. Y el martes me lo pesqué. Hablando como si fuera un reo más. Y yo le digo, oye, pero ¿qué te pasa? No, es que el profe me echó porque no vine a clase, y que la cuestión, y que mis compañeras me dijeron que el profe me echó, la cuestión. Yo también debo muchas veces sacar la calle a relucir, porque si bien les puedo hablar bien, de repente hay que mostrarse un poco más duro, ¿no? Y le dije, oye, pero anda a llorarle al profe, ¿por qué te echó? No sé, no, porque ya no fue a clase. Y lo paré frente a mí y le dije, oye, cuéntame, ¿quieres tocar contrabajo o no quieres tocar contrabajo? Me quedó mirando, me dijo, sí. ¿Y por qué faltaste? Porque nadie me dijo que tenía que ir a tocar contrabajo. Pero tú querías volver, po. Sí, pero es que salí con mi amigo y estaba el amigo al frente. Estaba ahí también el amigo. Lo pesqué, lo miré, una mirada que a mí me conmueve. Y me dice, ¿tú quieres tocar contrabajo? Sí. Entonces hablas con el profe de contrabajo. Yo te quiero en la orquesta, te quiero aquí conmigo, porque tú sabes bien que pasas solo en la casa o estáis solo en la calle. Y yo quiero que tú estés acá, porque acá te queremos. En la orquesta te queremos y te recordamos, incluso en el momento en que tú te saliste. Tú siempre fuiste parte de la orquesta y siempre te saludamos, siempre te abrazamos. ¿Por qué vas a fallar ahora? Yo no quiero que faltes más. Y se puso a llorar. A moco tendido. Y como entre riéndose y no, porque obviamente le da vergüenza, pues, si va en primero medio. Y me dice, pero profe, yo no quiero faltar, yo quiero ir a la orquesta. Anda a la orquesta, pues. Hablo con el profe con trabajo, después le digo, ese cabro no se me va o me lo paso a violín, pero ese cabro no se me va. Y siento que es un trabajo conmovedor, porque algo similar hice con un alumno que ya no está acá en Chile, que es dominicano haitiano y que ahora se fue a Estados Unidos a vivir allá y sigue tocando violín allá. Sigue tocando violín, se compró un violín, está estudiando y está pensando en profesionalizarse, que es Bilardo, que empezó acá en la corporación, que estaba en el Paula y que también faltaba 6 meses y después volvía. Y también tuve que retarlo. No de la misma forma que me retó mi profe, porque esa involucró gritos, quizás puteadas y partituras volando. Pero sí, con él también lo hice y él tiene su violín y me cuenta orgullosamente que le costó $1000. Pero yo también quiero, insisto, la música es las orquestas son
un agente transformador. Y creo que eso es lo que hay que hacer acá. Es lo que hay que hacer acá. La importancia de la familia es fundamental. Existen metodologías de enseñanza donde involucran a la familia más de lo que uno cree. El método Suzuki hace que los papás aplaudan junto con los hijos los ritmos de lo que tienen que tocar, porque es una filosofía. Están los métodos Waldorf, qué sé yo. Pero yo creo más que todo que la familia tiene que estar involucrada, porque el amor por sus hijos y porque mejoren como personas es superior a cualquier metodología. Eso es lo que yo pienso. Obviamente meterse a Suzuki o a Waldorf es fabuloso. ¿Qué te voy a decir? Maravilloso. Pero si iniciáramos con que estar con los hijos cerca de ellos, porque en realidad son sus hijos y merecen todas las herramientas posibles para su vida, con eso estamos listos. Creo que la importancia de la escuela en los jóvenes y en los niños es importante, la escuela en los jóvenes y los niños, pero creo que es más importante lo que viene después de la escuela: el deporte, la orquesta, la pintura. Porque por supuesto, aprender matemáticas, ciencias, bla, 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 nos da las herramientas para dar la prueba y para poder entrar a las carreras, qué sé yo. Pero Chile es un país emocionalmente muy tonto. Y para eso necesitamos potenciar las artes, en este caso la música. Creo yo fervientemente que en una comuna como Paine, cada colegio municipal debiese tener una orquesta de cuerda chica, y que esas orquestas de cuerda alimenten a la orquesta comunal con lo mejor que pudieran tener, porque en un colegio por supuesto que no todos van a querer tocar en la orquesta comunal, porque hay unos que al principio estaban obligados, ¿cierto? Después que hay otros que querían sin lugar a dudas, aunque estaban en cuarto medio y entraron por un año, como la Ale, que ya está por titularse, y que siguen viniendo. O niños que llegan en septiembre y entran a tocar violín, y te das cuenta que son un talento puro, como Juan Pablo, que está ahí atrás, y que no llevan ni un año y ya mueven los dedos. Entonces, en la orquesta hay de todo, pero creo que comunas como Paine, que tiene colegios como el de Águila Sur, que está entre medio de las montañas y el campo, debiese tener su orquesta. Y que los mejores niños, o los que realmente les gustan o quieren dar el primer paso a algo más difícil, vengan a la orquesta comunal. Y si resulta que ese niño más encima destaca, pueda pensar en una orquesta ya a nivel regional, como de Foji, donde ya ahí ya los becan por ir, o tal vez pensar en el paso del conservatorio. Pero eso estamos hablando de palabras mayores. Yo creo que lo primero que hay que hacer es generar interés por la música, y que cada orquesta, cada colegio comunal, municipal, tenga una orquesta que alimente la orquesta grande comunal que tiene y genere un gran árbol de músicos y de agentes transformadores sociales a través de algo positivo, a través de algo sensitivo y emocionante como es la música. Así que eso, chicos. Gracias. Fuera de las orquestas, lo que uno escucha, lo que ve en la televisión, uno se queda con la impresión de que las familias, en cierto modo, han abandonado a los niños después de los 10, 12 años, que ya no le ponen ninguna regla, que ya no lo acompañan. Entonces mi pregunta es: ¿cómo ves tú a los niños en general cada vez que vas a un colegio a hacer clases? ¿Y cuál crees tú que es la receta práctica del apoyo que le pueden dar los padres? Ponerle horario, reservarle un lugar, hacer silencio para que ensayen. Voy por partes. Voy por partes. Primero, creo que el
el foco de interés tiene que ser el ciclo básico, para poder agarrar y hacer cambios. En la media ya los cabros no los quieren en la casa. En la básica sí los quieren todavía. Todavía llegan peinaditos. Si le dice el profesor que, oiga, no sé, porque se corte la uñita, o que se corte el pelito, o mire, está roto, y al otro día llega con el pantalón arreglado. Es porque pasa en la básica, pues. En la básica todos nos quieren, hasta quinto, sexto. Todavía nos quieren, todavía quieren a los niños. Pero a medida que se van haciendo más viejotes, y también los cabros empiezan a crecer, a ser más hormonales, a tener otros intereses, a descubrir otras cosas, se descuidan. Indudablemente un niño de media, de octavo básico, se descuida, porque también tenemos que entender que estamos en un ruedo social donde ya no existe la figura de la mamá en la casa, por ejemplo, o el papá en la casa. Ahora hay que trabajar los dos, si no comís, o no tienes techo, o no tienes, qué sé yo, no pagas las cuentas. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es tomar los niños lo más chico posible dentro de ciertas lógicas y reglas, como por ejemplo que sepan leer, que sepan escribir, que puedan dar una opinión, por muy básica que sea, que puedan decir, profe, quiero ir al baño, sin dificultad mayor. Cristóbal me decía, tío, quiero ir a correr, profe, quiero ir al baño, como hablaba él en su momento, que era más o menos un poco un español medio agringado, porque se trababa un poco mi compadre, pero se podía comunicar perfectamente. Y eso para mí ya estaba bien. El tema es que creo, y me estoy contradiciendo, porque a Alexandra yo la acepté en el colegio del Paula cuando estaba en cuarto medio. Ella vivió un año en lo que es una orquesta, pero es la hermana del que era chico que se iba a proyectar, entonces ahí yo hice una estrategia más o menos. No doy puntadas sin hilo. Entonces es por eso. Pero bueno, básicamente creo primero que hay que tener niños y agarrarlos estando de quinto básico para atrás. Eso es lo primero. Esas son, ojalá entre tercero y quinto agarrarlos, porque ahí es cuando los quieren. Segundo, que el teléfono es un arma mortal, es un arma de destrucción masiva y de control social, y aquí no me quiero creer el revolucionario, pero creo sí que tiene que haber algún tipo de horario, algún tipo de restricción, porque es imposible que los cabros chicos se manejen más en el teléfono y en cómo hacer muchas cosas en el teléfono, en la tecnología, y que estén sufriendo un rato porque les duele un poco el brazo por hacer esto, un movimiento del brazo. O sea, los cabros ya no saben jugar a la pelota, o sea, no le achuntan al arco. O sea, cuando yo era chico y le pegaba la cuestión, si no apuntaba al arco y no hacía el gol, me agarraban a patada en el culo. Ahora no, ahora es más para afuera que para adentro. Entonces, primero, no hay que anular la infancia. Y creo que el celular está un poco anulando la infancia. De todas maneras. Entonces, si le sumamos papás que quieren a los niños desde quinto para atrás, más clases gratuitas en los colegios, en los centros culturales, incluso en las iglesias, quienes son evangélicos, qué sé yo, o iglesias católicas, en las parroquias, en sedes vecinales, en lo que fuera, creo que estamos haciendo una contribución de cambio social. ¿Y qué haría yo para que estudien eso? Recomendaciones para la casa. Recomendaciones para la casa. Bueno, yo lo que generalmente le digo a los papás, probablemente la mamá Juan Pablo más o menos sabe, es que de quinto para atrás, yo suelo agarrar quintos para atrás porque son mi privilegio. Porque después llegan así grandes y siguen viniendo, pues los sigo queriendo. Y creo que el de quinto para atrás, cuando vive en la casa, todavía tiene guía o alguien ahí, aunque sea un abuelito, una abuelita, un tío. Y mientras el tío, la tía, la abuelita, la mamá o el papá le hace la 11, el niño tiene que estar tocando violín. Entonces, hacer la 11 en un minuto no tiene ni un sentido.
Hacer la 11 en 10 minutos ya tiene más sentido. Y que después la 11 se demore 15 minutos o 20 minutos. Entonces estás asegurando que cada vez a la hora de la 11, es decir, Juan Pablo, voy a hacer la 11, que es la señal de anda, saca tu violín y mientras yo te preparo la 11, tú vas a practicar un rato. ¿Y qué pasa con eso? Cuando hacemos esa actividad repetitiva, generamos lo que todos los profesores alguna vez nos dijeron, que es generar un hábito. Y cuando tenemos el hábito de sacar el instrumento todos los días, ya hicimos gran parte del trabajo. Creo que ese es el mayor consejo. Generar el hábito a través de cosas cotidianas. Yo a los más chicos, cuando estamos en ensayo, o a los más grandes igual les digo, es que no tuve tiempo para practicar. Bueno, entonces cuando te salga el comercial largo de 10 minutos de YouTube, no le pongas omitir. Véelo entero, en mute, y toca en ese comercial. Y cuando termine el comercial y veas lo que tú quieres ver, guarda el violín. Y ahí ganas 10 minutos más. Yo creo que hay que adaptarse un poco también a la tecnología, indudablemente. Pero también hay que adaptarse de una forma en que no le robemos a los niños la infancia. Creo que eso es lo principal. Porque finalmente todos los grandes músicos y todos los grandes artistas partieron de chicos, por la diferencia es que antes era el látigo, o era obligado por herencia familiar o qué sé yo, pero nosotros mismos podemos hacer el hábito. Yo no soy hijo de músico, a pesar que mi abuelo dice que él tocaba el clarinete, pero él tocaba el clarinete tomándose un vino probablemente o algo así, o sea, no era algo estable. Nunca mi abuelo a mí me comentó algo así. Mi abuelo tiene un gran oído musical y mi papá también tiene una buena oreja, mi mamá, pero no son músicos, nada, olvídate. Entonces, mi mamá es corredora de secretaria, corredora de propiedad, qué sé yo, mi papá trabaja en construcción. No hay cómo. Mi abuelo tocaba las cucharas y hacía sonido. Ese es su aporte. Entonces, cuando dicen, no, es que los niños que son hijos de músicos nomás parten de chicos y mejoran, en parte sí, mi hija es claro testigo de eso. Es claro demostración de eso. Pero también yo al mismo tiempo me contradigo y digo, no, o sea, tengo cabros como el Juan Pablo, cabros más chicos, incluso hubo un tiempo en Pirque, en un colegio yo trabajé de las metodologías libres y felices, donde le hacía clase a niños de prekinder de violín. Y logré que niños de prekinder hicieran cosas. Entonces, creo que está en la visión, y en el cariño, y en las ganas. Eso es todo. Continuando esa idea, ¿cómo verías tú el tema de la influencia de la disciplina musical en la formación del carácter? Yo creo que la influencia de la música en la formación del carácter, y no creo que solo la música, creo que las artes, todas las artes que son más o menos cinéticas, no me voy a referir a las artes visuales porque son más introspectivos, un poco más para adentro, pero sí todo lo que es cinético, teatro, el baile, la danza, ¿cierto? La música, los instrumentos. Por supuesto que forjan un carácter, porque hay niños que les da vergüenza de saludar, hay niños que no se acercan a ti a preguntarte sobre un taller y mandan al compañero porque no tienen el coraje, podríamos decir, o la valentía de preguntarle a alguien algo tan simple como, hola, profe, ¿usted es el de la orquesta? Y les da vergüenza, Y yo creo que el hecho de hacer movimiento, de tocar, de bailar, de saltar y todo, básicamente de jugar fútbol, te empodera en parte para poder después tú conversar con más gente, con tus pares inicialmente y después con la gente más adulta. Creo que es fundamental, básicamente. Si lo defino en una palabra, es fundamental. La música para forjar el carácter y el coraje también.
La música, como todas las artes, también implica la frustración. Sí. ¿Cómo manejas tú, te pregunto a ti, cómo manejaste tú cuando niño la frustración? ¿Cómo se le enseña a un niño hoy día a soportar la frustración? Ese es un tema que da para largo, pero lo voy a resumir un poquito. La frustración, cuando yo era niño, se podía, estoy hablando en mi caso particular, ¿no? Porque mi vida y mi forma de vivir fue distinta a la de cada uno. Todos tuvimos cierto privilegio, cierto social, vivimos en distintos lados, no, tuvimos hermanos, no tuvimos hermanos, tuvimos un papá o no tuvimos papá, etcétera, etcétera. Mi frustración en la música era que no me salía y dejaba de tocar la cuestión un rato y luego la volvía a tocar y de nuevo no me salía y la botaba la cuestión, tiraba la cresta en la partitura y después se me pasaba y lo intentaba de nuevo, pero entre medio de eso tocaba 77.000 veces lo que sí me salía y cuando llegaba al punto que no podía trataba de avanzar un poquito y lo tiraba lejos. Entonces, y eso se transformó posteriormente en un consejo que yo le digo a los chiquillos, que es como, practica lo que te cuesta, pues no lo que te cuesta, gastáis tiempo en vano. Es más eficiente practicar lo que te cuesta, aunque sea en menor tiempo, que tocar 50.000 veces lo que no te cuesta. Porque eso te va a salir cada vez mejor, pero y lo que viene no te va a salir nunca. Pues. Entonces, esa es una de las cosas. O sea, es que a eso voy. Entonces, en mi caso, la tolerancia a la frustración es así, pero la frustración actualmente se maneja en base a emociones inexplicables, como lo es el llanto, como lo es las depresiones, como lo es las ansiedades, hasta que se vayan, como es las ansiedades y la medicación. Por eso creo fervientemente de que la música y las artes tienen que estar metidas desde las infancias y desde el primer ciclo escolar, porque si no, cuando los niños vienen con sus grandes cambios hormonales, es cuando tenemos la tasa de depresiones más grandes, de ansiedades más grandes, los psiquiatras se siguen haciendo más ricos y así sucesivamente, porque ellos en ningún momento les enseñaron a frustrarte. Y el violín, el cello, el contrabajo, cualquier instrumento, bailar, saltar, jugar a la pelota, perderte en gol, pucha, que hace frustrarte. Pero tienes que seguir hasta que te salga. Si tú no lo entendiste cuando eras chico, de que si tú te equivocáis 10 veces y que tienes la guía de alguien que te está ayudando y te está diciendo, mira, esto está mal, pero si lo haces así te va a ir mejor, y resulta que la frustración se transforma en ganas de mejorar y arreglar algo. Y eso ahora no pasa. Hay gente más talentosa. El talento no existe. Para mí. ¿Por qué? A ver, cuenta por qué. Para mí no existe el talento porque disculpen, pensé que había alguien afuera. Para mí no existe el talento, pero sí existen las condiciones. Tal vez alguien después vea el video y diga, pero ¿qué diablo está hablando este tipo? Pero yo creo que existe gente con condiciones natas para distintas cosas. Hay gente que tiene buena habilidad para jugar fútbol, hay gente que tiene buena habilidad para el dibujo, hay gente que es buena para todo. Yo conozco cabros que son buenos para todo. Hay gente que pucha que le cuesta el violín. Tengo alumnos que es subir el Everest para que me ponga bien un dedo. Y lo reto, y le pego, hasta que funciona. Pero esa persona se frustra y probablemente por dentro me está maldiciendo. Como Cristóbal en algún momento. Pero después cuando ve el resultado que le resulta, no he dicho que Cristóbal no tenga habilidad, al contrario, yo creo que sí. Es flojo y otra cosa. Yo estoy hablando de otros alumnos. Creo que es una cuestión de habilidades. Cada uno tiene habilidades para algo
y hay otras cosas que les cuesta más. A mí me cuestan más matemáticas, por decir algo, pero nunca supe hasta que lo descubrí de que la música se me hacía más fácil. Y así como a algunos se les hace más fácil leer, hay unos que se les hace la música y la matemática muy fácil, pero historia, nada con historia, o leer. Entonces, hay de todo, hay de todo. La palabra talento es una palabra que está mal usada, es una palabra que la usa la tele. Talento chileno, talento de barrio, talento de... Y no, pues... El talento son condiciones natas para algo, punto. Porque existe el mal del talentoso, que yo lo bauticé así, que son los cabros que se le hace fácil algo hasta que al que le cuesta mucho, en base al esfuerzo lo alcanza y lo pasa. Po. En el Paula pasó. Había una talentosa para el violín, pero que tocaba 4 veces lo que tocaban todos. Pero nunca quiso aprender a leer música, po. Y los demás, de a poquito, estudio, de a poco la alcanzaron, el repertorio se hizo más difícil y terminó desistiendo porque se dio cuenta que ya no podía descansar en los laureles. Entonces también las habilidades tienen que estar acompañadas por los padres, por las familias y por los profesores, pero si el niño también no quiere, bueno, ¿qué vas a hacer tú? Pues uno tampoco es un policía del pensamiento, dirían en un libro por ahí. Eso. ¿Hay una diferencia entre un profesor de violín y un profesor de música? Por supuesto que hay especialización. Un profesor de música es un profesor que está entrenado, vamos a usar esa palabra, o está capacitado para que en un aula con 45 niños, o esperemos menos, pueda enseñar aspectos básicos de la música de una forma convencional como te lo pide el currículum educativo. Como por ejemplo saber qué es una negra, una blanca, una redonda. Que actualmente cada vez las camadas de profes de música salen mejores. Yo he ido al colegio y cada vez todos saben que una negra, una blanca, una redonda. Si ya el profe es muy bueno, tal vez te va a enseñar a leer un poquito. Pero es muy difícil con 45 cabros. Pero te enseña cómo sonaría la música de la zona norte, qué es lo de la zona sur, qué es lo de la zona central, sabe tocar guitarra, sabe tocar un poco de piano, arma una banda de rock. Como que por ahí va, un poquito de todo. Pero si hablamos de violín, tú no podés tener en una orquesta un profe que no sea violinista, o que nunca haya tocado violín formalmente un par de años. Estamos pidiendo un profesional. Pero sea alguien que haya tocado violín en serio, que haya tomado clases de violín en serio y que haya llegado a un nivel donde lo que están tocando los niños no se les vaya en collera. Creo que recién ahora está un poquito entendiéndose recién, porque no vamos a hablar de plata, porque ahí nos vamos a dar cuenta de que existen los especialistas, como el profesor de violín, y existen los talleres, como cualquier profesor ganándose horas extra nomás. Y ahí entramos en una conversación de 2 horas más.